2.5 con música que genera Radio vida. Viva presenta Iglesia al aire. Un espacio diseñado para escuchar la palabra de Dios y reflexionar sobre cada situación que enfrentamos durante la semana. Hoy los pastores Camilo y Elisa Madrid tienen una palabra que refrescará tu vida. Aquí iniciamos Iglesia al aire. Buenos días. Es un placer saludarles nuevamente en nombre de nuestra hermana Elisa Maya en su programa Iglesia al Aire. Es un placer que nos estén escuchando. Si usted ya entró ahí en Facebook, le voy a pedir que comparta el programa ahí con todos sus conocidos de Facebook. Hoy en día no tenemos servicios en nuestras iglesias, así que es un buen momento para que podamos recibir un poco de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos quienes están ahí pendientes. Estamos en este día para hablar de la palabra de Dios. El programa se llama Iglesia al Aire y traemos un mensaje actual, un mensaje que estoy segura será de su agrado. Así que vamos a iniciar con una oración. Ahí en donde usted esté, cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, porque nos has permitido, mi Señor, estar nuevamente en este lugar, Señor. Pon palabras, Señor, que la gente necesite, Señor, que llene corazones, Señor, que restaure vidas, Señor. Pero sobre todo, Padre, que en este tiempo, Señor, pueda traer un poco de sanidad, Señor, a todo aquel que lo necesite. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a toda la audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Ahí vamos a compartir. El tema que hoy traigo en medio de todas las dudas que tenemos hoy en día, se llama ¿cómo sé que verdaderamente Dios está conmigo? Nosotros vemos la Biblia y encontramos en los personajes que la Biblia nos narra que muchos de ellos podían tener una comunicación directa con Dios. Nosotros ahorita no podemos verle, ¿verdad? Y Dios no nos habla directamente a nosotros. Nosotros tenemos al mediador, que es el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, como la seguridad que tenía Abraham, como la seguridad que tenía Gedeón, que Dios mandaba directamente al ángel para que pudiera hablar con ellos directamente? ¿Cómo sabemos? Más en estos tiempos en donde vemos tantas situaciones adversas, en donde vemos todo lo que está pasando, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? Le voy a pedir que ahí en donde está, abra usted su Biblia en Génesis 22, si no tiene ahí, yo le voy a dar una lectura aquí, pero si usted está ahí en su casa y está poniendo atención a lo que vamos a hablar, le voy a pedir que abra ahí su Biblia. Y dice Génesis 22, dice, aconteció después de estas cosas, fue de que ya había pasado el nacimiento de Isaac, ya había pasado todo lo que Abraham había vivido antes que esto, la separación, ¿verdad? Que él se había ido a la tierra que Dios le había prometido. Después de esto, Dios da la promesa a Abraham de tener un hijo, que él sería generación de multitudes, ¿verdad? En donde le da la promesa de que ese hijo sería quien llenaría o poblaría toda la tierra, que serían contadas más que las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces, después de esa palabra de que Dios le hace la promesa a Abraham de darle ese hijo, y él lo tiene, algo tan deseado para él, algo que él tanto había pedido a Dios, algo por lo que él tanto había orado, y lo tiene ahí, ya lo tiene con él. Entonces viene esto que es lo que vamos a leer en Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalarbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos cómo Dios le da una orden a Abraham, ¿verdad? De lo que tenía que hacer. Gracias, hermano.
de lo que él tenía que hacer. Entonces vemos la instrucción precisa de las cosas que él tenía que hacer. Y yo quiero hacer un poquito de reflexión aquí, ¿verdad? No sé cómo se puede haber sentido Abraham al momento que se le da la orden, pero muchas veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida en las que vamos caminando tomados de la mano de Dios. Y tenemos temporadas también en nuestra vida en donde pasamos por situaciones bien adversas o bien difíciles, en donde decimos así coloquialmente no hallamos la puerta. Yo recuerdo el año en que fue lo de mi divorcio y recuerdo todas las cosas que me sucedieron ese año, pérdidas de familiares muy cercanos, hasta me robaron un carro y yo me acuerdo que cuando ese año terminó, yo pensaba y decía, bueno, este año, ¿qué me dejó? ¿Qué me trajo? Yo creía en Dios y creía que Dios estaba conmigo. Entonces, viene la duda a nuestras vidas y decimos, ¿está verdaderamente Dios con nosotros? Viene el momento en que nosotros dudamos si verdaderamente Dios está con nosotros, si verdaderamente Dios está al lado de nosotros, si verdaderamente Dios está viendo lo que a nosotros nos está pasando. Empieza a entrar esta duda. En este momento en donde leemos en la historia de Abraham lo que le estaba pasando, ¿verdad? Que Dios le pide que él vaya a llevar esa ofrenda, ¿verdad? Le pide que haga. Y vemos que Abraham no duda, ¿verdad? Él empieza a hacer las cosas conforme él se lo ha ido diciendo. Él empieza a caminar conforme a las cosas que él le iba pidiendo. Él empieza a hacer, a dar pasos de fe en las cosas que Dios le estaba pidiendo. Seguimos ahí en el cuarto. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos a vosotros. Aquí encuentro otra situación, ¿verdad? Aquí vemos que él sabía que quizá era lo que él tenía que hacer, ir a sacrificar a su hijo. Entonces, vemos que él sigue con la obediencia y les dice que lo esperen ahí, ¿verdad? Que él va a ir a hacer lo que él tenía que hacer. No hubo duda en ningún momento de la situación que él iba a vivir. Entonces, me llama la atención ahí en donde dice, iremos ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y aquí es donde yo veo que Abraham sabía que Dios siempre había estado con él y que siempre iba a estar con él, que él nunca tuvo la duda de que Dios estaba bendiciéndolo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En ese momento debe haber sido un momento sumamente difícil para Abraham, ¿verdad? Porque él sabía que él tenía que sacrificar ahí a su hijo. Él sabía que era la única ofrenda que él llevaba en ese momento. Y cuando su hijo le pregunta esto, los que tenemos hijos y los que vivimos situaciones con nuestros hijos, pues podemos entender el amor, ¿verdad? Que como padre tenemos por cada uno de ellos. Ahora, pongo este panorama. Era un hijo deseado, era un hijo por el cual se había orado, era un hijo por el cual se había esperado tanto tiempo. Y en este momento Él lo está llevando a entregar como sacrificio. Esta clase de fe es la que Dios nos pide a nosotros que tengamos. Entonces, dice el 7. Habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar
que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado y un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿verdad? Podemos encontrar aquí en esta historia momentos de angustia. Él estaba viviendo momentos de angustia, pero verdaderamente en aquellos tiempos la gente podía tener esa comunicación directa con Dios, podían hablar con Dios, Dios les daba instrucciones. Vemos un Moisés que pudo estar en su presencia, vemos un Gedeón que recibió instrucciones, vemos a Jacob que tuvo una pelea con el ángel. Entonces vemos muchas situaciones en la que los personajes del Antiguo Testamento podían tener esa comunicación directa con Dios. Entonces, ¿qué pasa en nuestros tiempos? ¿Cómo podemos asegurarnos verdaderamente de que Dios está con nosotros? ¿Por qué es tan difícil algunas veces, en algunos momentos de nuestra vida, creer lo que Dios está haciendo para nosotros o que Dios nos está sustentando de su mano? ¿Por qué no podemos tener confianza? ¿Por qué no podemos caminar en paz? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Pero déjame decirte algo, hermano, persona que nos está escuchando. Dios no se ha alejado de nosotros, Dios sigue estando al lado de nosotros. Los que nos hemos alejado de Él somos nosotros. Y yo te voy a decir cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Lo primero, la primera cosa o la primera forma en la que podemos saber que Dios sigue estando con nosotros es cuando nosotros nos vemos persuadidos a hacer el bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vemos a alguien allá afuera que está sufriendo, cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo en este momento, cuando nosotros vemos las situaciones que están generando, cuando vemos gente que lastima, oímos historias de ahorita. En Netflix está una serie, unos capítulos que se llama Justicia para Gabriel. No sé si alguno de ustedes ya lo haya visto, ¿verdad? Y yo escuchaba a mis compañeras de trabajo, por cierto, un saludo, aquí están algunas escuchándonos, platicando sobre esta serie. Y yo las oía y lo decía: no, es que lloré y es que sentí bien feo cuando vi, sí viste lo que le hacían. Y yo decía: yo no la voy a ver porque a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Entonces vemos cómo hay situaciones en el mundo que aún nos siguen conmoviendo, podemos ver. Ahorita que estamos viviendo la epidemia esta del coronavirus, ¿vea? Y vemos a la gente y vemos cuántos muertos hay en otros países y vemos todo lo que está sucediendo y decimos: pobre gente, ¿verdad? Están viviendo cosas verdaderamente terribles. Cuando vemos la situación de la comida en otros países como África, en donde podemos ver fotos de niños, en verdad, si tu corazón no se enternece, si tu corazón no se entristece en ese momento, si Dios no te mueve a hacer algo por esa persona, pero si tú sientes en verdad esa tristeza por lo que tú estás viendo, si tú puedes ver a alguien y decir: en verdad, me puede la situación que estás viviendo, me puede lo que te está pasando, me puede las situaciones que tú estás teniendo, entonces a ti Dios está contigo, porque eso es una prueba, es una muestra de que Dios está trabajando en tu vida. Voy a tomar un poquito de tiempo para darle las gracias a las personas que nos están viendo: Laura López, el hermano Frankie, Enrique Alba, Dios te bendiga, hermano Alondra, un saludo, mi niña, María Enríquez, Guadalupe López. Enrique Alba dice: Dios te bendiga, sister, cómo extrañamos tus prédicas, hermano, amén, yo los extraño también, ya quiero que esto pase para poder reunirnos nuevamente en la iglesia.
Verónica García Areníbar, un saludo. Hermosa Zaira Ramírez, una de mis compañeras de trabajo. Laura López, bendiciones en este día más de prueba de obediencia. Un fuerte abrazo. Oración, por favor, una vez más por mi familia, en especial por mi hermano Pedro, que pasa por una situación difícil. Dios los bendiga. Amén. Laura, Dios está contigo y de eso es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Y claro que sí, al último, al terminar, vamos a tomar las oraciones que tengan. Igual pueden comentar ahí sobre el tema que estamos tratando. Entonces, lo primero, la primera forma en que podemos saber que Dios está con nosotros es porque nos sentimos persuadidos a hacer el bien por otras personas. Cuando nosotros vemos que alguien está en una situación difícil, nos acongojamos, ¿verdad? Cuando oramos por esa persona, cuando le pedimos a Dios que Dios nos ayude con esa persona, entonces sabemos que algo de nosotros, algo Dios está trabajando. Entonces, podemos estar conscientes de que Dios no se ha ido por completo de nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios está ahí, que nosotros tenemos que seguir buscándole, porque no es Dios el que se aleja de nosotros, sino somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Dice, percibe sentimientos amorosos hacia las personas que necesitan. Yo conozco afuera gente muy amable, gente que en verdad respeto, gente que amo, gente que quiero. Mis compañeras de trabajo me ha pasado, por ejemplo, en diciembre yo organizo ahí en mi trabajo y esta Navidad fue bien asombroso porque yo les dije, miren muchachos, vamos a juntar dulces para darles a los niños en Navidad, ¿verdad? O en celebraciones especiales como el Día del Niño. Y es sorprendente cómo toda la gente se une. Hace como 2 meses hubo un guardia ahí en mi trabajo que llegó a trabajar y por situaciones adversas a nosotros, pues no le dieron su pago. Y yo me moví ahí en mi trabajo, yo les dije, miren, él necesita que le paguen. Y toda la gente de mi trabajo, todos se juntaron y entre todos juntamos dinero para darle. Entonces yo puedo ver que la gente es buena, que Dios sigue trabajando en las vidas, que a la gente le sigue gustando ayudar, que la gente percibe esos sentimientos amorosos por las demás personas, que cuando vemos a alguien que necesita, podemos unirnos todos para ayudar. Estos momentos que estamos viviendo ahorita son momentos cruciales en donde la gente nos necesita, en donde tenemos que buscar allá afuera, ayudar a las demás personas, en donde podemos hacer algo porque en verdad se vea que nosotros somos la luz o que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de verdad. 3, cuando sientes que tu mente te dice qué es lo que debes de hacer. Cuando Dios te habla y Dios te mueve a misericordia por alguien, cuando Dios te dice, tienes que ayudar a esa persona, tienes que hacerlo, ¿verdad? Cuando Dios pone en ti que alguien necesita y puedes hacer una diferencia en una persona, tú tienes que hacerlo. Que Dios te mueva misericordia, que Dios haga algo en tu vida y que tú puedas hacer algo por alguien más. Eso es perfecto, eso es algo maravilloso. Hay gente, y lo mencionábamos la semana pasada, hay personas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Hay empresarios que tienen mucho dinero y ayudan a muchas instituciones. Y muchas veces he dicho, por ejemplo, en el redondeo del ESMAR, ¿verdad? Mucha gente dice, no ayudes al ESMAR, no ayudes porque lo que ellos hacen es desviar los impuestos. Y yo me he puesto a pensar, digo, bueno, quizás sí lo hacen, pero si en verdad alguien puede salir beneficiado de eso, entonces yo creo que a nosotros nos debería de mover la misericordia. Nosotros debemos de ver las necesidades de los demás y apropiarnos de ellas como si fueran propias de nosotros. Nosotros tenemos que dar
de lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado de antemano sabemos que es el amor, la paciencia, el gozo, la sabiduría, la comprensión. Todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es para que nosotros podamos compartirlo al mundo. La palabra dice que nosotros somos luz y somos sal, entonces debemos de actuar como tal, debemos de actuar como tal en cada situación de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras casas, para poder ir a donde vayamos, que puedan ver el trabajo que nosotros estamos haciendo. Te sientes fortalecido, tus pensamientos son positivos y crees que pronto van a cambiar las situaciones, fueran cuales fuera. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente negativa? Como que siempre atrae así lo que les pasa, lo malo que les pasa. Conocemos gente que todo le pasa, gente esa que siempre dice, no, es que eso a mí ya me pasó, oiga, no, que esta enfermedad, no, es que esa enfermedad a mí ya me dio, que está enferma de todo y todas las cosas malas les pasan. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas así y las vemos y decimos, no, pues sí, oye, que esto, no, pues no se va a poder? A mí me da mucha risa. Yo trabajo en el Seguro Social, ¿verdad? Y a veces ahí que, oiga, una cita, no, pues ya no tenemos para este mes, oiga, hasta el otro mes, no, pues para ese mes ya me morí. Pues, ¿qué le dices a alguien que te dice eso? Yo nada más me quedo seria y me quedo viéndolo, les digo, pues es lo que tenemos desgraciadamente, ¿verdad? No podemos hacer nada más, pero creo que ese no debe de ser el pensamiento, ¿verdad? Nuestro pensamiento siempre debe ser a fortalecernos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo pensamientos de fortalecimiento, si yo no creo que Dios me va a fortalecer, si yo no creo que Dios me va a ayudar, si yo no creo que Dios me va a sacar de los problemas que yo tenga, si yo no creo que Dios va a estar pendiente de lo que yo estoy haciendo y yo sigo pensando en que voy a continuar enfermo, que me voy a enfermar o que me voy a ir a la ruina, más en la situación que estamos viviendo ahorita, en este momento en el que estamos viviendo, con tanta crisis económica que se nos viene, es tiempo de ayudarnos, es tiempo de fortalecernos, es tiempo de dar palabra de paz, es tiempo de dar palabra de amor, de sabiduría a todas esas personas que están viviendo con una situación difícil. Cuando estamos y conocemos personas que pasan por situaciones difíciles, ¿cuál es tu actitud ante estas personas? Podemos pensar, ¿verdad? No, pues se lo ganó, ¿verdad? O eso le pasa por lo que hace. O podemos pensar, pues pobre, ¿verdad? Aún así merece la misericordia de Dios. Aún así, en la situación que está viviendo, merece que Dios tenga misericordia de esa persona. Cuando sientes paz, híjole, esto es algo bien difícil, ¿verdad? La palabra nos habla de la forma en la que nosotros debemos de creer en Dios. Y nosotros leíamos en Génesis esta historia, ¿verdad? Y en ningún momento yo vi a un Abraham turbado o perturbado por la situación. En ningún momento yo vi a un Abraham que estuviera enojado. Yo vi un Abraham que daba toda su vida y daba todo lo que él tenía por su hijo. Y vi un Abraham que tuvo paz en ese momento. Y ese Abraham que tenía paz, hizo lo que Dios le había pedido. Cuando tomamos una decisión, por trascendental que ésta sea, y sentimos paz, sentimos que algo nos reconforta. Cuando estamos en tribulación, si es así, es el mismo Dios quien derrama de su paz sobre nosotros, y así es como Dios reconforta a sus hijos. Dios nos da la paz necesaria para poder caminar, para poder dar pasos de fe. Cuando nos sentimos inspirados a ser una mejor persona. ¿Qué puede movernos a tratar de ser una mejor persona? ¿Qué puede movernos a tratar de que la gente nos vea como una buena persona? A mí me llama mucho la atención cuando alguien se muere, ¿verdad? Creo que ya lo había mencionado. Porque siempre, cuando alguien fallece, siempre dicen, no, es que era bien buena gente, es que era bien buena persona, siempre dicen así, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos a alguien que fallece y que en verdad era bien buena persona, no se necesita ni decir, ¿verdad? Porque los lugares están llenos de personas que le amaban y vemos el genuino dolor de las personas que le amaban. Y cuando nosotros vemos
que fallece alguien que en verdad era bueno, hay mucha gente, hay muchas flores y hay mucho llanto. No es necesario, no queremos ser buenos para que el día que nos muramos alguien diga en nuestra caja o llore ahí en nuestro féretro diciendo qué tan buenos éramos. La bondad la debemos de demostrar ahorita que estamos vivos y podemos ayudar a las personas. Te sientes inspirado a ser una mejor persona. Si tú te sientes inspirado a ser mejor de lo que fuiste ayer en muchas áreas de tu vida y sabes que estás haciendo las cosas correctamente, te pones metas nuevas, retos nuevos, quieres aprender más de las cosas para compartirlas, de las cosas de Dios, y puedes ver la bondad de los demás, puedes reconocer a la gente que ama a Dios. Si quieres mejorar en todos los aspectos de tu vida, sin duda, Dios está obrando en ti, porque la palabra dice que Dios perfecciona a sus hijos. Dios nos va a ir perfeccionando. Dios tiene muchas formas diferentes de hablarnos. Algunas veces nos habla por medio de los demás cuando estamos mal, así como Natán lo hizo con David, que fue y le dio una palabra y le dijo en lo que él estaba fallando. Así exactamente Dios nos puede hablar. Otras nos puede hablar directamente por pensamientos, por un sueño. Otras suave y apaciblemente o tranquilamente, o podemos ir entrando en situaciones que nos van a ir formando, nos van a ir forjando en las personas que nosotros queremos ver. Debemos aprender a escuchar a Dios en cada una de las cosas. Le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia, Salmos 37:7. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra ahí. La palabra dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces debemos de guardar silencio, debemos de aprender a esperar, debemos de saber que Dios va a obrar en nuestras vidas. Nosotros vamos a entender que Dios no se ha alejado de nosotros. Ahorita mencionaban un hermano que decía, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando donde mismo. Ahora yo te preguntaría, ¿dónde estás tú delante de Dios? ¿Dónde estás tú en la forma que Dios se ha presentado delante de ti? ¿Cómo te estás presentando tú ante las personas? ¿Cuál es la forma en la que tú te estás viendo delante de las personas? ¿Por qué en este momento nos es tan difícil creer que Dios está con nosotros? Porque en este momento ha sido tan difícil buscar de Dios. Dios sigue estando en donde Él estaba en su trono, pero Dios sigue esperando que tú hagas cosas por reencontrarte con Él. En este momento de angustia, en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los que es bien difícil creer, donde podemos vernos en situaciones comprometidas con la salud, para aquellos que trabajamos en este medio, en donde podemos ver, yo muchas veces les he dicho, todos los que puedan, por favor, quédense en sus casas, todos los que puedan estar en sus casas, quédense ahí, los que tenemos que salir a trabajar con la salud cada día, los que tenemos que salir y hacerle frente a esta enfermedad y vemos las cosas de cara y vemos que no hay el equipo suficiente y vemos que no hay lo necesario para poder cubrirnos, para poder resguardarnos de esta enfermedad, pero sin embargo tenemos que estar ahí. Les pedimos, quédense en sus casas, resguárdense. Nosotros podemos ver en la Biblia un momento en donde Dios les pidió a todos que se quedaran en sus casas. Podemos quedarnos en nuestra casa, podemos doblar rodilla, podemos estar tratando con Dios, Dios puede estar tratando con nosotros desde nuestra casa, nosotros podemos estar orando desde ahí por todas esas gentes que están padeciendo en este momento por enfermedades, por todas esas personas que en este momento están pasando por situaciones difíciles. Hay mucha gente que se está enfermando, hay mucha gente que está yendo a los hospitales, hay mucha gente que tiene necesidad. Ahora yo te digo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú por esas personas? ¿Cómo estás apoyando en esta situación que está pasando? ¿De qué forma estás ayudando en lo que estamos viviendo? ¿Cuál es tu compromiso
compromiso ante la sociedad con la situación que se está generando ahorita. Cuando nosotros vemos de cerca este tipo de situaciones, no podemos entender el actuar de muchas personas. Veo médicos esforzados, trabajando, atendiendo pacientes, pero también veo gente que ve hasta los que trabajamos en el salud, así como retírense, ¿verdad? Como quítense un poquito de aquí. Nosotros nos esforzamos porque todos puedan tener salud, nosotros trabajamos para que ustedes puedan tenerla y muchas veces trabajamos con lo poco o lo mucho que se nos da, ¿verdad? Cuando la gente ahí, lo que mencioné ahorita, se molestan por lo de las citas, no es de nosotros, ¿verdad? Nosotros trabajamos con las instrucciones que a nosotros se nos dan. Nosotros trabajamos con mucha gente y mucha gente va a solicitar, por eso las citas se nos van yendo tan lejos y quizás las personas piensan que es porque no queremos dárselas, no es por eso, la situación es bien diferente, el trabajo ahí muchas veces es bien difícil porque la gente llega ya predispuesta y la gente llega molesta y la gente llega a pedirte algo que tú no le puedes dar, pero no es porque no quieras dárselo, es porque simplemente no tienes las armas para dárselo. Ahorita veo yo a mis compañeros haciendo caretas, haciendo cubrebocas, haciendo la ropa necesaria para poder trabajar en esta situación. A veces veo cómo es bien difícil entender la situación que se está viviendo, cómo exponen sus vidas, cómo en este trabajo que a veces es tan criticado o tan juzgado, que tanta gente pueda decir que hacemos mal el trabajo o que trabajamos de una forma mala, pero no pueden ver todo lo que se vive desde adentro. El gobierno nos está poniendo en una forma muy difícil de trabajar y nosotros hacemos lo que podemos con lo que se nos da, con las armas que se nos dan. Entonces, seguimos trabajando, hermanos. No es que no se les quiera atender y yo quería hablarles un poquito de esto porque es una situación bien difícil. Mucha gente está yendo a los servicios de salud, mucha gente se está acercando a los servicios de salud, mucha gente está buscando los servicios de salud y es ahí en donde vemos todo lo que está pasando en esa situación. Entonces, los que estamos ahí en la trinchera podemos ver verdaderamente lo que está sucediendo. Sí, se han generado algunos videos como con audios de que hay muchísimos muertos. No se deje llevar por eso, no permita que el pánico llegue a su vida, vamos a seguir confiando en Dios, vamos a tomar las medidas necesarias para cuidarnos, vamos a tomar las medidas cautelosas, preventivas para poder estar resguardados. Si usted puede quedarse en su casa, quédese usted en su casa, si usted puede resguardarse, resguardar a su familia, tener los cuidados necesarios, hágalo, si no es necesario acudir. Ahora, los hospitales y las clínicas dispusieron de un lugar especial para atender a todos los pacientes que tengan este tipo de afecciones. Todas estas personas se pueden estar acercando ahí a las clínicas, pero si hay algo que hemos visto, en verdad, ha sido el miedo de las personas, el miedo que las personas tienen a causa de esto y es loable y es factible porque el miedo también nosotros lo podemos sentir, también nosotros podemos tener ese miedo que usted puede tener de decir, bueno, esto está pasando, en el mundo hay tanta gente que está infectada, hay tantas personas que están sufriendo a causa de esto. Pero nosotros tenemos que ser esa otra contraparte, esa parte que cree, esa parte que piensa que esto va a pasar, esa parte que tiene la fe y que dice y que sabe que esto va a salir adelante. Nosotros debemos de decirle a la gente que todo va a estar bien, que Dios tiene todo en control, que debemos de tomar las medidas necesarias para poder caminar adelante en esto. Nosotros debemos de tener
tener la fe y de tener la sabiduría para poderle hablar a los demás de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Dios verdaderamente está con nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está verdaderamente con nosotros? Sin duda, Dios no se ha ido. Dios está viendo al remanente de su pueblo que está en oración. Dios está viendo las peticiones. Dios está escuchando tus oraciones. Dios está esperando que tú te acerques a Él. Dios está esperando que tú tengas ese encuentro con Él. Dios está esperando que tu vida sea una vida que verdaderamente demuestre lo que Dios te ha dado. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas de una forma diferente, podemos entender, podemos tratar a las personas con amor, podemos ver la angustia de los demás, podemos ver que los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos difíciles, podemos ver las situaciones que no son ajenas para nosotros o que pudimos también nosotros haber vivido, porque la experiencia que nosotros tuvimos también nos da para saber que en la vida no todo nos viene color de rosa. Cuando nosotros comenzamos a caminar de la mano de Dios, podemos ver verdaderamente los errores que nosotros hemos cometido. Podemos ver que nosotros también nos hemos equivocado, que somos seres humanos que han tratado de caminar de una forma o que antes de conocer o saber que había un Dios hicimos cosas que molestaban a los demás o cosas en las cuales lastimábamos personas, pero al día de hoy yo quiero decirte esto: Dios verdaderamente está contigo, Dios está con nosotros y debemos de tener la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Gedeón, la fe de esos personajes de la Biblia que aunque pudieron tener un encuentro cercano con Él, tuvieron la oportunidad de conocerle, tuvieron la oportunidad de recibir las instrucciones directamente de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad porque el Espíritu Santo nos muestra y nos guía y nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Estás asustado? ¿Estás temeroso por lo que estás pasando? ¿Estás con dudas sobre la situación que se está viviendo? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes tus hijos, tus padres, tu familia? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? ¿Qué es lo que nos está llenando de miedo? ¿Son las noticias? Son las situaciones que estamos viendo, es la alarma que estamos generando, la mala información o la buena información que vemos en las redes sociales. ¿Qué es lo que nos está llenando de miedo? ¿Qué es lo que nos está llenando de angustia? ¿Qué nos está haciendo dudar de que Dios verdaderamente esté con nosotros? Son las personas que nos rodean, son el miedo, la duda, lo que vemos, lo que nos dicen, lo que leemos en las redes sociales, y nos olvidamos de acercarnos a la única fuente que nos habla con la verdad. Nos olvidamos de acercarnos a la palabra de Dios, que es la que nos está dando todas las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Nos hemos olvidado de buscar la verdadera fuente de paz para nuestras vidas. Nos hemos olvidado de que Él es nuestra paz. Nos hemos olvidado de ese Dios en el que hemos dado gracias cuando algo bueno sobreviene a nuestra vida. Pero cuando llega el momento de angustia, nosotros empezamos a dudar de ese Dios, empezamos a dudar de que Dios esté con nosotros. Y es ahí cuando nosotros debemos de aferrarnos de una forma más contundente a Dios. Es cuando nosotros debemos de cerciorarnos. En la Biblia encontramos historias de todo tipo y en la historia que leíamos ahorita, Abraham iba camino a llevar a su hijo, a poner a su hijo ahí en el altar. Iba camino a un lugar desconocido, algo que él no conocía. Iba con la instrucción de Dios para su vida, viendo nada más lo que él tenía que hacer. Pero él tenía dudas, él tenía miedo de lo que él tenía que hacer. Él tenía el miedo de por qué solamente iban él y sus hijos. Y él sabía bien lo que iba a hacer. La palabra ahí nos narra que él llegó al lugar y él amarró a su hijo y tomó el cuchillo en
en su mano, pero él sabía de antemano que Dios iba a obrar algo bueno, porque cuando él se despide de los que iban con él les dice que iban a adorar a Dios y que iban a regresar. Este momento, hermanos, es un momento de doblar rodillas, es un momento de buscar a Dios en la intimidad. A lo mejor la oportunidad que tenemos para poder estar en nuestras casas es eso, es la oportunidad de buscar verdaderamente a Dios. Es el momento en que todo el pueblo nos unamos en una oración verdadera, en una oración justa, en una oración santa delante de Dios, para que Dios comience a cambiar las situaciones de este mundo en el que estamos viviendo. Es el momento de creer que Dios está verdaderamente con nosotros y que no se ha olvidado de nosotros. Es el momento de creer que Dios acomodará las cosas como Él cree que tengan que estar. Es el momento de creer que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para darle la luz que Él ha puesto en cada uno de nosotros, para hacer la sal de este mundo. Es el momento de creer, hermano, que usted y yo que creemos en Dios podemos darle palabra de fe, palabra de sanidad a todas esas personas que ahorita están llenas de temor. Es el momento de que usted y yo nos revistamos con esa armadura que Dios puso para nosotros, y estas palabras que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es momento de hablarlas. No es momento de estar callados, no es momento de estar atrincherados en nuestra casa nada más sin hacer nada. Ahorita las redes sociales nos dan una muy buena oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Usted tiene a su familia ahí en su casa, es momento de predicarles, es momento de orar, es momento de estar en intimidad con Dios y de decirle: Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo como humanidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo? ¿Qué es lo que te está molestando, Señor? ¿Qué es en lo que te estamos fallando? Pero sobre todo, que Dios pueda ver que nosotros seguimos confiando y que nosotros seguimos creyendo en Él, que nosotros seguimos estando de pie como un pueblo guerrero, que no lo hemos dicho nada más de labios en las congregaciones gritando y danzando cuando está sonando la alabanza, y que en verdad lo creemos. Es el momento de afrontar las situaciones con la esperanza, con la fe, con el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? O la pregunta ahora debería ser: ¿estoy yo verdaderamente con Dios? ¿Estoy verdaderamente yo creyendo en el Dios que predico? ¿Estoy verdaderamente yo con el Dios en el que he dicho tantas veces que me ha dado todo lo que tengo, que me ha hecho la persona que soy? ¿Estoy verdaderamente yo creyendo en ese Dios? ¿O qué es lo que estoy haciendo? En este momento, Dios está trabajando en muchos corazones y en muchas vidas. Es un momento de sensibilidad, es un momento en donde el mundo está perceptible a lo que nosotros tenemos para darle. Es un momento que nosotros debemos de buscar ser verdaderamente lo que Dios quiere que seamos. Él nos ha mandado a esta tierra a predicar su palabra, a predicar el evangelio, a que todas esas personas que no le conocen puedan conocerle. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos pensando que Dios se ha alejado de nosotros, cuando verdaderamente nosotros somos quienes nos hemos alejado de Él. Dios no ha dejado de estar, como estuvo con Gedeón, como estuvo con Moisés, como estuvo con Abraham. Dios nunca ha dejado de estar con nosotros. Nosotros hemos dejado de creer que Dios está con nosotros. Nosotros hemos dejado de buscar su rostro. Nosotros hemos dejado de estar pendientes de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Déjame decirte algo, hermano. Si Dios te mueve a ayudar a alguien, hazlo. Si Dios te mueve a orar por alguien, hazlo. Si Dios pone en tu memoria a una persona para que tú le hables y le des palabra, hazlo. Los tiempos no están para quedarnos callados. Los tiempos están para que nosotros hablemos de las maravillas que Dios puede hacer en las vidas. Hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que está perdiendo la vida en esta situación que estamos viviendo.
¿Cuánta gente de esa tuvo la oportunidad de escuchar de Dios? ¿Cuánta gente de esa en verdad tuvo la oportunidad de que alguien valiente se acercara y le hablara de un Dios que existe, de un Dios que da vida? Y no vida aquí, hermano, vida eterna, vida en abundancia, una vida con Él. ¿Cuánta gente se ha ido sin Dios y sin esperanza? ¿Cuánta gente se ha ido de nuestras vidas lastimada, lacerada por muchas situaciones? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos tenido la empatía de buscar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios está contigo, Dios está preocupado por ti, yo estoy preocupado por ti. En este momento difícil que vivimos como humanidad, como creación de Dios, debemos de ser conscientes de todas esas personas y estar orando y estar al pie de guerra y estar trabajando desde nuestras casas, los que están en sus casas, los que estamos en nuestros trabajos, desde nuestros trabajos debemos estar trabajando y conscientes de lo que Dios quiere de nosotros. Hoy es domingo, es día de buscar al Señor. No te olvides, hermano, tú que no tienes servicio en tu iglesia, tú que no tuviste este día que ir a tu iglesia, no te quedes sin escuchar la palabra de Dios, no te quedes sin abrir tu Biblia, no te quedes sin doblar tu rodilla, no te quedes sin buscar lo que Dios tiene para ti, porque sin duda cada día que nosotros le busquemos, Él hablará a nuestras vidas y Él dará a nuestras vidas todo lo necesario para que nosotros podamos caminar con fe, para que nuestra confianza no decaiga, para que nosotros podamos estar conscientes de que cosas mejores están por venir. Si no es aquí, será en la eternidad con el Señor, pero mientras estemos en este lugar, vamos a pelear la buena batalla, vamos a seguir hablando, vamos a seguir. La palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Nosotros tenemos que hacer la labor para la que fuimos impuestos sobre la tierra. Esta semana sucedió lo del temblor, estuvo extraño, ¿verdad? Porque los que vivimos aquí pues sabemos que no es algo muy común. Entonces yo estaba trabajando y de repente pude sentir el movimiento de la tierra y pensé primero que como que dije, no, me equivoqué. Entonces ya vi que la gente empezó a salir y empezó a decir que, que había temblado y estábamos dudosos. Y sí, mucha gente empezó a decir, ¿qué nos falta, verdad? Nos llega el coronavirus, nos llegan los temblores, nos faltan muchas cosas por vivir, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Nos faltan muchas cosas por vivir. La cuestión aquí es en lo que nos falta, ¿cómo lo vamos a vivir? Lo vamos a vivir guerreando hasta el día que el Señor nos recoja o nos tengamos que ir con Él. Vamos a vivir guerreando o vamos a vivir llorando, escondidos por el miedo y la angustia que esto está generando en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios, hermano? ¿Está verdaderamente contigo o conmigo? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En dónde nos quedamos? ¿En qué parte del camino nos fuimos perdiendo? Después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue por venir cuando todos regresemos a nuestras iglesias? Cuando todos tengamos que volver en nuestra vida a la normalidad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser mejores personas? Hemos de haber aprendido una lección. Una vez leía en una página en donde decía que en tiempos de guerra es cuando las iglesias están más llenas. Hoy en tiempos de enfermedad, sobre todo en esta, nuestras iglesias no pueden estar llenas. Pero bien decía el hermano, la iglesia somos nosotros y nosotros sí podemos estar llenos. Y para estar llenos nosotros solo tenemos que buscar a Dios para que Dios pueda llenar nuestras vidas y nosotros podamos estar llenos de Él. Ahí donde tú estás, en tu casa, ahí con la gente que tú convivas, que ellos puedan ver lo que tú eres, que ellos puedan ver reflejado el amor de Dios en tu vida, en donde tú estés. Un día vamos a regresar todos a nuestras iglesias, vamos a volver. ¿Cómo queremos volver? Queremos volver siendo esas mismas personas
esos que van y se sientan cada domingo y calientan una silla ahí en la congregación, o queremos ser el que va con nuevos ánimos, con nuevos bríos, consciente de una nueva oportunidad que Dios nos está dando a todos para servirle. ¿Cómo vamos a regresar a nuestras congregaciones? Extrañamos nuestros servicios, extrañamos a nuestros hermanos, extrañamos hacer nuestra vida, no estamos acostumbrados a estar en nuestras casas, no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a una vida así. Pero un día todo va a volver a la normalidad. Todo va a regresar a ser lo que era. Los que matan van a volver a matar y los que roban van a volver a robar. Y los que regresamos a la iglesia, ¿cómo vamos a regresar? Los que dejamos cada día nuestra casa para ir a trabajar y tenemos que volver, ¿cómo queremos volver? Queremos volver sanos, queremos volver contentos, queremos volver felices, queremos volver esperanzados y creyendo. No queremos volver derrotados, no queremos volver enfermos, no queremos volver decaídos. Cuando nosotros regresemos después de todo esto, debemos de volver fortalecidos, sabiendo que Dios ha hecho un trabajo maravilloso en cada uno de nosotros y teniendo nuevamente ese encuentro con Dios. Hace años yo estuve retirada de la iglesia y Dios trató duramente a mi vida. Pasaron muchas cosas, como lo mencionaba en un principio del programa, y tuve que entender que sin Dios no era nada. Y fue ahí cuando yo entendí que verdaderamente Dios estaba conmigo. Y fue ahí cuando yo pude entender el trabajo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hermano, estamos aquí, tenemos una nueva oportunidad, estamos siendo parte de esta historia que se está viviendo de la humanidad, que después hablaremos de ella y será solamente un recuerdo. Pero ¿sabes algo? Quiero decirte algo y quiero que algo se te quede bien grabado. Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Búscale, hermano, mientras puedas. Búscale mientras tengamos vida. Hay que buscarle mientras Él nos permita abrir nuestros ojos y respirar. Esto es una nueva oportunidad. Es una oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Es una oportunidad de que el mundo sepa que hay un Dios verdaderamente que está preocupado por la humanidad, que hay personas que amamos a Dios y estamos preocupados por lo que está pasando. Quiero orar por la petición de Laura y mandar a yo algunas otras personas que se unieron. Lupe Aranda, mi hermana, Dios te bendiga. Carolina Mendoza, Dios te bendiga, hermana. Berta Luna, la suegra de mi hermana, Dios le bendiga. Cristi, un abrazo, hermosa. Samuel, Dios te bendiga. Oscar, Dios te bendiga. Pati Carrillo, Sonia Gómez, mi prima. Verónica García Areníbar, ella es una ex compañera de trabajo. Dios te bendiga, Adriana, y bendiga a todos en la clínica. Mirna Aguilar, Dios te bendiga, bendiciones. Y Jessie, una pacientita que conocí ahí, amiga también apreciada. Dios les bendiga. Vamos a orar por la petición de Laura y vamos a orar por cada uno de nosotros. Señor, hemos venido delante de ti, Señor. Hemos expuesto, Señor, hemos conocido, Padre, que tú sigues estando con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tu mano de poder, Señor, siga postrada, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Que en ningún momento, Señor, pensemos en alejarnos o en retirarnos, Señor, de los planes que tú has dispuesto, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que cuando regresemos, Señor, nosotros a nuestras congregaciones, Señor, podamos regresar fortalecidos, Señor, porque hemos buscado, Señor, tener ese encuentro, Señor, en ti. Llénanos de fe, Señor, llénanos de esperanza, Señor, y danos la palabra precisa, Señor, para todo aquel, Señor, que esté en angustia, Señor, en este momento, Señor, que podamos hablar, Señor, de los milagros, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, que podamos llevar al mundo, Señor, esa palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. En
esta mañana, Señor, te pido que restaures los corazones, Señor, de aquellos que se han alejado de ti, Señor. Acércales, Señor, atráeles, Señor, con lazos de amor, Señor, nuevamente hasta ti, Señor. Que no se olviden, Padre, de dónde los sacaste, Señor. Que nunca se olviden, Padre, que tú has estado ahí en todo momento, Señor. Que nunca puedan olvidar, Señor, que tu mano nos ha sostenido, mi Dios. Hasta este día te pido, Señor, por Laura, Señor, por su familia, Señor, por esta situación tan difícil, Señor, de la muerte de su hermana que están viviendo, Señor. Todo espíritu de tristeza, Señor, quítalo, Señor. Todo espíritu de angustia, de depresión, Señor, échalo fuera, Padre. Todo lo que esté estorbando, Señor, para que ellos te busquen, Señor, quítalo de sus vidas, Señor. Trae, Señor, el confort, Señor, a sus corazones, Señor. Trae la sanidad, Señor, a sus vidas, Señor, y dale, Señor, el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Bendícele, Señor, bendice esa familia, la familia López, Señor, para que ellos puedan, Señor, estar conscientes, Padre, que tú has hecho las cosas y las has hecho bien, Señor, para que ellos puedan tener, Señor, el conocimiento, Señor, de ti, Señor, que ellos puedan buscarte, Señor, y puedan conocerte y reconocerte, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por cada uno de los que estuvieron escuchándonos, Señor. Permítenos, Señor, buscar más de ti, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos más a ti, Señor. Permite que este tiempo, Señor, que estamos viviendo, Señor, sea el tiempo preciso, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para confirmar, Padre, que tú estás, Señor, has seguido estando y estarás, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, hermanos, a cada uno de los que nos estuvieron escuchando. No olviden que Dios sigue estando con cada uno de nosotros y que estamos viviendo sin duda tiempos difíciles, pero lo mejor siempre está por venir. Que Dios les bendiga y que prospere grandemente sus vidas.